Lora del Río a principios del siglo XX. El comienzo del siglo XX constata la realidad de que la pérdida, a finales del siglo XIX, de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, no había sido aceptada por las élites gobernantes, que todavía vivían de los rescoldos de lo que fue un imperio. El reinado de Alfonso XIII comienza en 1902. Se va a caracterizar por constantes cambios de gobierno y corrupciones que irán degradando la monarquía. El crecimiento demográfico empuja a los campesinos a las ciudades, donde empieza la industrialización tardía, mientras continuaba la guerra en Marruecos y se acentuaba la crisis económica con levantamientos populares. El principio del siglo XX en Lora del Río vino determinado por dos acontecimientos antagónicos. En el lado positivo, la llegada de la luz eléctrica. En el negativo, la gran sequía de esos años y la llegada de la hambruna. Llega la luz eléctrica. Cuando está acabando el siglo XIX, llega al pueblo un avance que llevará la modernidad al nuevo siglo XX que estaba a punto de empezar. El 19 de noviembre de 1900 se inaugura en Lora del Río la fábrica de la luz Santa Isabel. Funcionaba con un motor de gas pobre, es decir, con el gas producido con la combustión de madera y carbón. Lora del Río pasó de una iluminación con petróleo o aceite a la eléctrica. De forma paulatina durante los años siguientes se fue instalando en casas y en el alumbrado público. Ya el 20 de junio de 1900, el ayuntamiento había sacado a subasta el alumbrado público por medio de la luz eléctrica, siendo alcalde Germán Montalvo Barba. En este pliego de condiciones se reservaba a Lorenzo Santos Troya el derecho de tanteo como autor de la proposición. Finalmente, se le adjudica en subasta celebrada el 5 de julio en la Sala Capitular. El lado negativo viene dado por la sequía que se padeció en esos años y que sufrió en mayor grado la campiña sevillana. La mala política agraria, con falta de regadíos, trajo consigo el paro agrícola, la precariedad y hasta la hambruna. Así se produce la venida de la Virgen en 1903 y 1907 para implorar que cesase la pertinaz sequía que se sufría. Además del problema agrícola, el paro obrero, el analfabetismo y sobre todo el hambre van a traer la conflictividad social a los primeros años del siglo XX. Sin olvidarnos de enfermedades endémicas como la tuberculosis, el reuma y la hepatitis. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema, los periódicos empiezan hablando del problema agrario, para poco tiempo después hablar del problema del hambre en Andalucía. El alcalde de Lora del Río en esos primeros años era Germán Montalvo Barba. Las sesiones capitulares del ayuntamiento muestran cómo iba en aumento la preocupación por la sequía. Se trataba de abordar el problema de la traída de aguas y la falta de trabajo en el campo. Se buscan soluciones para la creación urgente de empleo. Así se va a solicitar en mayo de 1904, aprovechando el paso del rey Alfonso XIII por la estación de ferrocarriles de Lora, que se prolongara la construcción que se estaba llevando a cabo de la carretera Cazalla-Constantina hasta Lora del Río. Para la segunda mitad de 1904, el número de trabajadores parados inscritos había aumentado tanto que se propone que los mayores contribuyentes les den trabajo, e incluso la urgencia es tal que se opta por dar limosnas para paliar la situación en lo posible. En septiembre de 1904 es nombrado alcalde Carlos González Lledó. El cambio político trajo consigo la acusación al anterior alcalde de un descubierto en las cuentas. Todo esto en medio de una crisis laboral, donde la situación hizo que, de demandar trabajo, se pasara a demandar socorro, produciéndose incluso una manifestación en las puertas del ayuntamiento. El nuevo alcalde pide al gobernador una solución, pero, sin llegar esta, el ayuntamiento decide dar trabajo en el camino de la campana, además de vales y anticipos,
En julio, el gobernador anunció obras en los caminos vecinales que pudiesen dar empleo. Todo esto llevó al ayuntamiento a una situación económica complicada, aumentando las diferencias políticas, con tensiones que se reflejaban en la conflictividad de las propias sesiones de la corporación. Con todo ello, en noviembre se celebraban las elecciones municipales, donde se elegía parcialmente a los concejales para los 2 próximos años. En estas, los contendientes se lanzaron panfletos acusatorios intentando influir en el voto, ya que por primera vez podían votar trabajadores. La alcaldía la ganaron los conservadores, aunque la diferencia si hubieran ganado liberales o demócratas tampoco se hacía notar en esos tiempos. En 1905 llegará la aprobación de las primeras obras en los caminos de La Campana a Lora y de Cazalla a Lora, obras con destino al auxilio de la crisis agraria y alivio de la clase obrera, como dice textualmente la Real Orden. En marzo, los obreros sin trabajo habían realizado en Lora una manifestación pacífica. El 16 de julio, el ministro de Agricultura, conde de Romanones, hace una visita por Andalucía. En su parada en Lora del Río, es recibido por el alcalde, que le entrega un mensaje solicitando el comienzo de la carretera Lora-Constantina y ampliación del trabajo en la de Lora a La Campana, para dar pan a muchos braceros. Entrega una solicitud con miles de firmas de obreros en petición de socorros. El ayuntamiento ofrece adelantar 80.000 pesetas para que se empiecen ya las obras, aunque ya estaba repartiendo 1.500 reales diarios para braceros sin trabajo. La situación era insostenible. También se encuentra allí una numerosa comisión de obreros. El presidente del Centro Obrero, Manuel Soriano, pidió que se hicieran obras públicas. En nombre de los trabajadores del campo pedía trabajo suficiente para llevar pan a sus hogares hambrientos. Si no, tendrían que emigrar fuera de Lora ante la desastrosa situación. La crisis es en toda Andalucía, pero es tan profunda en Lora del Río que le dedican un artículo especial en el periódico El Globo el 19 de julio de 1905. Comenta el periodista: Lora es un pueblo alegre y de una blancura que, a la luz del sol, deslumbra. Pero Lora, alegre y brillante, es un pueblo desgraciado. Mirando tristemente el abrasado término de aquel pueblo, el alcalde me decía lo siguiente: Yo soy el más afortunado de los labradores de aquí, y este año he recogido aproximadamente unas 2/3 partes del trigo sembrado. Para remediar la crisis que esta desgracia ha producido en el humilde labrador, que solo dispone de escasas fanegas de tierra, se han buscado soluciones y todo ha sido inútil. Pero el trabajador, el jornalero, ese es el que primero siente las punzadas del hambre. Y para evitarlo, el ayuntamiento viene dando desde hace tiempo 15.000 pesetas mensuales, cual reparte entre los jornaleros, divididas en lotes de 75 céntimos diarios. Esto es insostenible para nuestro municipio, que ve agotados todos los capítulos disponibles, y por eso la Corporación Municipal ha solicitado del ministro el comienzo de la carretera de Lora a Constantina y la ampliación de trabajo en el camino vecinal de Lora a La Campana. De esta manera, por ahora, se podrían acallar muchas voces hambrientas. Señalaba el alcalde de Lora como otro de los males que aquejan a aquella región, el venirse estableciendo en ella muchas dehesas de ganado bravo, inutilizando de esta manera para el cultivo grandes extensiones de terreno que, en otro caso, reclamarían el trabajo de muchos braceros. Esta es una de las bondades que tiene en su debe la fiesta nacional. Por efecto de estas y otras causas, en Lora asoma el anarquismo con más hambre que ideales, anarquismo de protesta obligada. Sobre el auge del anarquismo por el descontento con la situación, los periódicos de la época inciden en señalar, como causas de la crisis andaluza, el acaparamiento de la propiedad de la tierra por unos pocos dueños, que además viven alejados del término y hasta de la provincia,
las imposiciones de los administradores, el abusivo subarriendo, los intermediarios inactivos para la producción, pero con grandes ganancias, y la usura contra el pequeño arrendatario y el propietario de apenas unas fanegas que arriesgan sus ahorros y su cosecha. El problema agrario se fue agravando. Ya años atrás, para intentar paliar las crisis que venían periódicamente padeciendo, se habían creado los pósitos, que se convirtieron con el tiempo en bancos agrícolas. Banco Agrícola. El Banco Agrícola de Lora del Río se había constituido en 1843. En principio, el pósito municipal tenía como objetivo almacenar grano para cuando llegara un año desfavorable, tener una reserva y para que no se especulase con el valor de este, como había ocurrido en el pasado. Pero, a partir de esta fecha, sabemos que podía prestar, tanto en grano como en efectivo, en primer lugar, a los agricultores, pero también podía hacerlo al resto de la población. Tenemos el dato del Diccionario Geográfico y Estadístico, Madoz, que nos dice que en 1847 el pósito de Lora tiene 6.370 fanegas de trigo y 2.872 reales en efectivo. El capital del banco estaba formado por los fondos del pósito y por la suscripción de acciones de 400 reales de los particulares. El alcalde era el presidente, aunque solía delegar en algún otro miembro del ayuntamiento. El valor máximo del crédito que se podía solicitar era de 4.000 reales y el mínimo de 400. El interés era del 7% y la devolución en 12 meses. Estuvo activo por lo menos hasta 1907, ya que en el archivo municipal consta documentación en los primeros años como pósito y después como banco agrícola. Estas deudas podían no parecer mucho, pero cuando la pedía el agricultor, que podía ser propietario, pero también arrendatario, lo hacía como último recurso, y si la cosecha no se daba bien, podía ser la ruina. Fueron años de padecimientos en todo el valle del Guadalquivir. A esto se añadieron dos acontecimientos nefastos ocurridos en la comarca en el año 1904. Minas de muerte. El 28 de abril, poco después de las 5 de la mañana, en el cambio de turno, se produce una explosión en el pozo número 5, por acumulación de grisú, en las minas de La Reunión, en Villanueva del Río y Minas. El derrumbe y la posterior falta de aire produce la muerte de 63 mineros. Intervienen los médicos, el fiscal y el juez de Lora del Río. El siniestro produce una conmoción en toda la comarca y fue noticia a nivel nacional. Se toman algunas iniciativas para socorrer a las viudas y algunos políticos las visitan, como el radical Lerroux. En mayo se ponen en huelga los mineros pidiendo la jornada de 8 horas. Los ingenieros de minas abrieron investigaciones y las autoridades judiciales diligencias, pero 2 días después del suceso ya estaban las minas volviendo a funcionar. El siniestro de las minas de La Reunión es el peor por número de bajas de la historia de la minería en España. Recordamos que las minas son hoy en día un conjunto histórico declarado bien de interés cultural. El huerto del Francés. El otro acontecimiento que conmocionó a la opinión pública de la época tuvo lugar en diciembre de 1904 en Peñaflor. El caso comienza gracias a la insistencia de la mujer del desaparecido Miguel Rejano para que se investigara su caso. Esto hizo llevar las pesquisas hasta José Muñoz Lopera y su amigo Juan Andrés Aldige, este último de origen francés. El juez de Lora del Río los deja en libertad tras prestar declaración, pero un anónimo cuenta a la mujer que su marido está enterrado en el huerto que tiene el francés en Peñaflor. Cuando la justicia vuelve a llamar a Aldige, este ha huido. La búsqueda del cadáver de Rejano parece infructuosa, hasta que miran debajo de unas conejeras que hay en el huerto. Allí hallan un cadáver, descubriendo con sorpresa que no es Rejano. Así, se terminan descubriendo 6 cadáveres en total. Lopera y Aldige actuaban captando jugadores que sabían que tenían dinero y los llevaban al huerto diciéndoles que iban a jugar unas partidas clandestinas, los mataban a golpes con una barra de metal y un martillo, se quedaban con su dinero y los enterraban en el huerto.
El caso estuvo en portadas de periódicos de toda España. Fue el primer crimen mediático y la expresión «huerto del francés» quedó en el acervo popular. Los periodistas estaban a las puertas de los juzgados de Lora del Río a la caza de cualquier novedad y buscaban a cualquiera que los hubiera conocido en Lora o Peñaflor. Se llenó la prensa de teorías y muchas personas que tenían familiares desaparecidos preguntaban por si fuera alguna de las víctimas, ya que se tardó en conocer sus nombres. Aldije se entrega cuando en su huida se entera de que habían detenido a su mujer y su hijo. Los acusados permanecen un tiempo en la cárcel de Lora. Los periódicos se hicieron eco del juicio día a día, que fue casi 2 años después, en el mes de marzo de 1906. Se pide la máxima pena para los acusados y la defensa de Aldije cita como testigo, entre otros, a Nicolás Montalvo y Coronel de Lora del Río, que no compareció, y a Rafael Aparicio, hijo de un procurador de Lora que declara haber tenido negocios con Aldije. Finalmente son condenados a 6 penas de muerte cada uno, una por cada asesinato. La controversia no acabaría ahí. La ejecución estaba prevista en Sevilla y su alcalde pide que, si no hay indulto, se evite que la ejecución se realice allí. Para evitar a Sevilla el horrendo espectáculo del patíbulo, pide que sea en Lora o Peñaflor. A pesar de esto, la ejecución se produjo el 31 de octubre de 1906 en Sevilla por el método del garrote vil. Volviendo a Lora, la situación económica en los siguientes años va a ser parecida con altos y bajos. En febrero de 1906 se produce una manifestación de más de 600 obreros frente al ayuntamiento. Pocos días después, el ministro de Fomento Rafael Gasset aprueba que comiencen las obras de la carretera de Carmona a Lora del Río. Los duros sevillanos. En agosto de 1908 se produce un hecho destacable. Tuvo especial relevancia en nuestro pueblo. Se vino a denominar el conflicto de los duros y llevó consigo la falta de moneda fraccionaria, lo que dificultaba las compras cotidianas. Todo empieza con la sospecha de que había en circulación tantos duros falsos, o más, que legítimos. A estas monedas falsas de 5 pesetas se las denominó duros sevillanos. El nombre tiene una leyenda detrás. Para unos fue porque aparecieron primero en Sevilla, para otros será porque detrás de esta acuñación había un noble sevillano con el beneplácito del gobierno. Aparte de leyendas, lo cierto es que era un problema real. Lo curioso es que los duros sevillanos contenían algo más de plata que los originales, pero, aún así, salía a cuenta falsificarlos, ya que el valor de la plata del duro era la mitad del valor nominal. En julio, el gobierno aprobó cambiar los duros sevillanos por su valor en plata, es decir, por la mitad de su valor. Esto desató una gran alarma y una serie de conflictos. Las personas querían desprenderse de los duros y los comercios empezaron a no aceptarlos, no solo los falsos, sino también los auténticos, por las dudas. Esto hizo que se hiciera acopio de las monedas menores, lo que se tradujo en una escasez de moneda fraccionaria. En Lora del Río se dieron casos en que no se podían adquirir productos de primera necesidad, ya que no se cambiaban duros y tampoco tenían moneda fraccionaria. Algunos aprovecharon para especular y daban solo 19 reales por duro. El gobierno surtió a los bancos de moneda fraccionaria, ya que la población no se fiaba de los duros que daba el banco. Como ejemplo de lo sucedido, escuchamos la crónica, fechada en Lora el 11 de agosto de 1908, escrita en el diario España Nueva. En Lora del Río. La Real Orden del señor Sánchez Bustillo ha formado en esta una gran revolución. Los altercados por el cambio de monedas se suceden con extraordinaria frecuencia. Ver un duro y hacer la señal de la cruz es todo uno. Como se ha concluido la moneda fraccionaria y la calderilla abunda poco, nadie puede cambiar. Quien no tiene crédito en las tiendas se queda sin comer, y quien lo tiene, paga en vales. Tenemos billetes hasta de 5 céntimos. El canje de moneda hay que hacerlo en Sevilla, lo cual origina infinidad de perjuicios.
de la sequía a las riadas. La siguiente década en Lora del Río viene marcada por los designios del Guadalquivir. Se producen desbordamientos en diciembre de 1910, febrero de 1912, octubre de 1913, marzo de 1916, marzo de 1917 y febrero de 1919. En este último, el temporal provoca el hundimiento de la techumbre de la cárcel. Los daños son cuantiosos para los cultivos y las viviendas. Se vive con una espada de Damocles constante. Al final de la década, desde el gobierno se intentará remediar en parte el problema con obras que pretendían la canalización del Guadalquivir. A este gran problema se unen las plagas de langostas entre los años 1910 y 1913, un problema de especial relevancia en aquellos años en Lora. Una de las causas era algo propio de nuestro pueblo, la ampliación de las dehesas para la cría de toros bravos. Esta ampliación se produjo comprando pequeñas fincas, lo que hizo que, además de reducir la superficie de cultivo, en estas dehesas creciera la naturaleza de forma bravía, extendiéndose por ende las manchas de langosta que terminaron afectando a los campos de cultivo colindantes. El problema lo intentó atajar el gobierno con distintas intervenciones. Generalmente se usaba la trocha de zinc, un método que se basaba en la conducción de los cordones de langosta hacia zanjas, donde eran eliminadas prendiendo fuego, ya que las langostas no podían superar las barreras que formaban la trocha de zinc por ser resbaladizas. Mercado de abastos. En 1910 se construyó el mercado de abastos. Hasta entonces las frutas, verduras y pescados del Guadalquivir se habían vendido en pequeños tenderetes en la Roda, en la pequeña plaza que había delante de la iglesia de la Merced, o en la Plaza del Reloj. El ayuntamiento nombró como arquitecto a Aníbal González. Las obras comenzaron en marzo y concluyeron en agosto. Se había adjudicado en subasta a una constructora de Lorenzo Santos Troya por 72.750 pesetas con 98 céntimos. Otras obras importantes que se realizaron en este periodo fueron la mejora de la carretera de la Campana a Lora en 1910, las obras de instalación eléctrica de Carmona a Lora en 1914, el canal de riego entre Lora y Peñaflor, las escuelas del Ave María en 1917, el apartadero de El Priorato en 1917, las obras de encauzamiento del río Guadalquivir en el mismo año y en 1919, y el acueducto sobre el río Corbones en 1919. De estas obras destacamos por su importancia las destinadas a conseguir más terreno de regadío, que tendrán una repercusión positiva en futuros años. Banco de pruebas. Lora del Río fue un banco de pruebas para la agricultura. En primer lugar, en 1915 se produce en Lora el ensayo del cultivo del algodón. Se realizaron pruebas en regadío y en secano. La escasez de materias primas debido a la Primera Guerra Mundial estaba desabasteciendo a la industria textil, concentrada en España en Cataluña. Esta dependía del exterior para conseguir algodón, ya que en España era un cultivo marginal y solo se hacía en pequeñas huertas. Los resultados en Lora fueron positivos, con las cosechas abundantes y de buena calidad. Esto determinó que en años futuros el cultivo del algodón se fuera introduciendo en toda Andalucía. El segundo salto importante para la agricultura se produce en 1916. A Lora del Río llegó lo que entonces se denominaba motocultura, que era el uso de tractores en el campo, una novedad en ese tiempo, donde el uso del automóvil todavía estaba en sus albores. El tractor se denominaba Big Bull, y según se afirmaba, sus labores podían llegar a 2,5 hectáreas cada día. Lora del Río fue banco de pruebas en esos años. Sin embargo, el cultivo generalizado del algodón no llegaría hasta bien entrada la década de los 50. Con el tractor pasó algo parecido. Estas pruebas demostraron que iba a ser un elemento importante, pero al principio resultaba caro y difícil de manejar, por lo que su uso no se implantó hasta muchas décadas después. 1 kilo, 800 gramos. En los últimos años de esta década va a llegar la crisis del trigo. Al subir el precio de este, los fabricantes de harina también subieron su precio, por lo tanto, subió el del pan y provocó su escasez.
La cuestión era que había trigo suficiente, pero los especuladores lo acumulaban haciendo que la escasez hiciese subir los precios en el mercado o vendiendo a países que participaban en la Primera Guerra Mundial que pagaban mejor. El gobierno en 1918, en vez de legislar para sacar el trigo oculto, decidió tomar una medida por la cual a estos les interesara poner el trigo en el mercado. El kilo de pan pasará a pesar 800 gramos. Así, a los especuladores sí les convenía vender con este beneficio. El kilo que valía al principio 36 céntimos llegó a los 54. El decreto obligó a volver a los 36 céntimos, pero por un pan que solo pesaba 800 gramos, aunque seguía denominándose de a kilo. En Lora del Río, en junio de 1919, el alcalde pidió que se le permitiera incautarse de las existencias que guardaban los labradores, por no vender al precio de la tasa, y de las de que tiene noticia que quieren enajenar, mientras el vecindario sufre la escasez de pan. Para que podamos ver precios de la época, en Lora del Río se pagaba por la arroba de aceite entre 66 y 68 reales, por la arroba de lana de oveja merina 35 pesetas. En Lora la arroba equivalía a 11 kilos y medio. Decimos esto porque el peso de la arroba tenía una equivalencia distinta según la zona geográfica de España. Conflictividad social. En 1918 y 1919, la conflictividad social vuelve a Lora. En ambos años hubo huelgas de trabajadores del campo que pedían 14 pesetas diarias de jornal. Los agricultores propietarios de terrenos también realizan quejas. Una numerosa comisión de la provincia presidida por el senador Antonio Rodríguez de la Borbolla, en la que estaban el alcalde y los principales contribuyentes de Lora, protestan ante el subsecretario de Hacienda por la forma en que se estaba realizando la formación del catastro. En junio de 1918, los maestros del pueblo denuncian ante la prensa que son objeto de una persecución violentísima por parte del ayuntamiento por reclamar una casa-habitación que les correspondía por ley. Así, les publican una carta firmada por los maestros Melitón Merino, Luis Acevedo y Manuel Casabella, maestros de Lora del Río. La reproducimos por lo esclarecedor de la situación. Abrumados por el peso de nuestra insignificancia, por la indiferencia con que generalmente se miran los asuntos de la escuela y por la indefensión en que nos dejan las leyes contra las iras caciquiles, solo nos hemos decidido a acudir a la prensa cuando la gravedad de nuestra situación es tal que casi pudiera compararse a la del doctor Alegre o a la del maestro Losada, al solicitar del Ayuntamiento de Lora del Río los maestros auxiliares la casa-habitación que la ley nos concede, se nos respondió que aquí no había tal costumbre. Protestamos contra tan cómoda costumbre, reclamando por la vía legal, y desde diciembre en que la reclamación fue hecha, nada se ha resuelto. Pero no contento el Ayuntamiento de Lora del Río con no facilitar casa a maestros que se encuentran en la última categoría del escalafón, y alguno de los cuales cuenta con 4 hijos, ha emprendido, con el fin de que desistamos de nuestras reclamaciones, una campaña de persecuciones que ya cristaliza en aumento injusto del reparto municipal, ya en acusaciones arbitrarias sobre supuestas faltas, pidiendo para nosotros castigos, habiendo llegado a mandar últimamente 3 oficios a otros tantos maestros en un mismo día, asegurando haber recibido quejas contra nuestra conducta profesional, amenazando con ponerlo en conocimiento de la superioridad, de no enmendarnos, cuando nuestro único delito consiste en no concurrir al casino político de los que mangonean. Como tememos que, como represalias, se realicen contra nosotros quizá hasta atentados personales, solicitamos de la prensa haga llegar nuestras voces hasta quien puede, si quiere hacer cesar la persecución violentísima de que somos objeto. No sabemos cómo acabó el conflicto de los maestros, pero el conflicto con los jornaleros del campo se recrudeció. Cuando en junio de 1919 se acercan las elecciones a diputados provinciales, son detenidos 4 obreros loreños por la celebración de un mitin, entre ellos el presidente de la Sociedad Obrera de Lora del Río, siendo encarcelados en la cárcel de Badajoz. Estos eran Manuel Medrano, Antonio Zafra, Tomás Argüelles y Manuel Hernández.
Los mantienen en la cárcel sin procesarlos pasándose todo el procedimiento. En Lora se producen protestas y se forma una comisión de mujeres que visita al gobernador para pedirles la libertad de los presos. También se organizan los republicanos de Sevilla para pedir la liberación de los encarcelados. En septiembre clausuran el centro socialista en Lora. La indignación crece y el conflicto va escalando. Se da la circunstancia de que estas clausuras se producen después de las elecciones a diputados provinciales. El 1 de agosto los jornaleros loreños son liberados. Al final de esta década era alcalde de Lora del Río Ildefonso Santos y Sánchez Alcobendas del Partido Liberal del Conde de Romanones. Santos también era diputado provincial. José García Millán era el secretario del ayuntamiento y el juez municipal, Antonio Cepeda Aranda. Según la guía de la provincia de Sevilla de 1919, existían los casinos Círculo de la Amistad y Círculo Liberal, varias fondas, pero sobre todo comercios y profesiones relacionadas con la labor agrícola. Lorenzo Santos Troya, además de la fábrica de electricidad, tenía otra de jabones y era banquero. Ya constaba Vidiella como productor de aceites de orujo. Entre los comercios y profesionales aparecen nombres que décadas después sus descendientes continuaron. En un próximo capítulo veremos cómo el final de esta década va a determinar el principio de los años 20, donde el caciquismo político, una economía fundamentalmente agraria, una sociedad fragmentada por las diferencias entre trabajadores y burgueses, el atraso en el inicio de la industrialización y la guerra de África van a llevar a la dictadura de Primo de Rivera. Los años 20 iban a ser años difíciles, pero también en esos años empezaron su carrera dos loreños que entraron para siempre en el recuerdo legendario para nuestro pueblo y formaran parte de nuestro acervo popular.